La historia. ¿Qué es la historia? Es la primera ciencia social, la primera en tener un método propio. Este estudia el pasado. Es la disciplina que expone los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento. Este estudia y sistematiza los hechos de más interés. Estos sucesos son analizados y examinados en función de sus antecedentes, causas y consecuencias, con el propósito de comprender correctamente el presente y de preparar el futuro. Es la posibilidad que el ser humano tiene para conocerse a sí mismo. Es indagar en el pasado para comprender el porqué de nuestro presente. Esta requiere para la comprensión de los fenómenos que abarca y su interpretación de la ayuda de otras ciencias y disciplinas sociales que nos permitan comprender los hechos históricos en su dimensión total, como por ejemplo la ayuda de la arqueología, paleontología, mitología, economía, antropología, entre otros. Orígenes de la historia. Los orígenes de la historia aparecen desde el periodo que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. La aparición de la escritura se da a partir de la Edad de Bronce, a finales del milenio IV a.C., y se toma en cuenta como historia porque desde ahí se plasman lo que vivían los humanos en ese entonces, es decir, su vida cotidiana, a través de las pinturas rupestres que ellos hacían. Este tipo de escritura se considera así porque no son solo simples garabatos ni dibujos al azar, sino que estos se fundamentan en viejas tradiciones de sistemas simbólicos. Estos sistemas se pueden describir como protoescritura y utilizaban símbolos ideográficos que podían transmitir información o mensajes. Estos aparecieron al principio del periodo neolítico. La evolución de la escritura fue un proceso originado por la práctica económica y por necesidad del ser humano. Entonces, se puede decir que la historia se inventó desde que aparecieron los primeros escritos de la humanidad. ¿A qué se dedica la historia? La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periódico histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Las formas en que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la humanidad pueden ser sincrónica, de la misma época, relacionando hechos de la misma época con evoluciones o consecuencias de la especie humana, o diacrónica, de épocas diferentes, analizando hechos anteriores que pueden ser causas o posteriores, que sean consecuencias de un hecho o algo concerniente a la propia especie. Los científicos que se especializan en historia son llamados historiadores. Pueden mencionarse dos enfoques en el campo de estudio de la historia: el clásico, que se toma la historia como el periodo surgido a partir del desarrollo de la escritura, y el multiculturalista, que considera que la historia abarca las etapas en las que es posible lograr una reconstrucción confiable de los sucesos que inciden en el devenir social. El método de la investigación de la historia es el cronológico y el historiográfico. El método cronológico consiste en que todos los hechos sucedidos deben de estar ordenados en el mismo tiempo y espacio. Un orden cronológico es un orden establecido en función de una sucesión temporal. La expresión suele utilizarse para dar cuenta de sucesos históricos reales o narraciones ficticias, en donde los eventos son presentados en un orden. En una ordenación de este tipo se espera que distintos hechos sean planteados en una relación serial en donde el tiempo esté dividido en pasado, presente, futuro y sea el factor determinante. El método historiográfico es un proceso de investigación empleado para reunir evidencia de hechos ocurridos en el pasado y su posterior formulación de ideas o teorías sobre una historia. Comprende varias reglas o técnicas metodológicas para analizar datos relevantes de un tema histórico, permitiendo al investigador sintetizar la información para construir un relato coherente de los acontecimientos ocurridos en el episodio que se está estudiando. Los principales exponentes de la historia son sus edades, que serían la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, y en la que ahora nos encontramos es en la edad contemporánea. La edad prehistórica. Esta se divide en dos etapas: la edad de la piedra y de los metales. Es cuando hacen la primera aparición los homínidos antecesores de los Homo sapiens. Esta tuvo una duración de unos 40.000 años. La edad antigua. Es en esta cuando surgen y se desarrollan las primeras civilizaciones. También es en esta época cuando se hace la invención de la escritura. Termina con la caída del Imperio Romano en el año 476 y tuvo una duración de 5.500 años. La Edad Media
Este es el periodo de la civilización occidental, empieza en el año 476 y termina en el año 1492 con el descubrimiento de América, Edad Moderna. En esta edad se destacan el progreso, la comunicación y la razón y termina en 1776 con la independencia de Estados Unidos. Edad Contemporánea. Empieza en la independencia de Estados Unidos y es hasta la actualidad. En esta época, los avances tecnológicos han sido gigantes. La tecnología se renueva en un periodo de tiempo muy corto. Tres conceptos principales que maneja la historia son: 1. En el lenguaje usual es la narración de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y de mentiras. 2. La historia es un conjunto de hechos realmente acontecidos en el pasado de la humanidad, aunque muy frecuentemente se entiendan restrictivamente como hechos históricos, únicamente a los acontecimientos trascendentes, los que tienen un alcance lo suficientemente amplio como para ser útiles para la comprensión de hechos posteriores. 3. La historia estudia y analiza los acontecimientos ocurridos, sus causas, su desarrollo y las consecuencias de los mismos. La importancia de la historia en la actualidad es que se han convertido en un instrumento necesario para el estudio de los hechos del pasado que han tenido relevancia en el proceso de la evolución humana. El punto de partida de la historia es sin duda el hombre, que ha marcado el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, que hayamos llegado al punto donde un telégrafo podía tardarse hasta meses en llegar y ahora mandamos un mensaje que tarda hasta segundos. También es importante saber lo que pasó en el mundo antes de nuestra existencia, o conocer quiénes eran nuestros antepasados, entre otras cosas. Básicamente se resume en que hay que conocer el pasado para poder entender el presente. Importancia de la historia en nuestra comunidad. La importancia de la historia en nuestra comunidad es bastante, ya que gracias a ella podemos conocer relatos e historias de nuestros antecesores y su forma de vida, cómo era en ese tiempo y varios factores que intervienen como su forma de pensar, tradiciones y costumbres que aún hoy algunas permanecen y si se siguen practicando prevalecerán a través del tiempo. Tradiciones de todo el país principalmente, como el Día de Muertos y las posadas, que son eventos que se preparan para la Navidad, estas por mencionar algunas. La historia en este caso es la cultura. Esta prevalece en el tiempo porque todas las generaciones la conservan y enseñan a las nuevas generaciones su cultura, practicarla y conservarla.